Hola a todos. Bueno, la charla de hoy va a estar enfocada en el niño interno o en el niño interior, como lo quieran llamar. Un bonito tema que es transversal a todas las personas y también les va a servir de ayuda para sus hijos. No quiero empezar a hablarle ni de terapias por ahora, ni de ciencia. Un poco más adelante en la charla voy a compartirle algunos datos, ¿ya? Pero les voy a contar la historia de un niño que veía cosas que los demás no veían, que sentía cosas que no sabía cómo explicar, que creció con miedo de quedarse dormido porque en la oscuridad aparecían seres que nadie podía ver. Bueno, ese niño era yo. Cuento esto no para impresionar a nadie, sino porque creo que en cada familia de esta región hay un niño o hubo un niño que ha vivido algo parecido, que fue el raro, el sensible, el que lloraba sin razón, el que tenía pesadillas, el que hablaba solo, el que veía sombras. Muchas veces estos niños, o como yo, o puede estar pasando en otras casas, familias, es que reciben respuestas comunes de los adultos. No sea tonto, se lo está inventando, eh, eso no existe, eso es del diablo. Y finalmente lo único que ocurre es que el niño se empieza a callarse, a silenciarse, y empieza a cargar solo con todas estas emociones que tienen un costo. Todas las cosas que nosotros vivimos en soledad se van almacenando, almacenando, y llega un momento que aparece en forma de angustia. Bueno, desde eso es lo que les quiero hablar hoy, desde los niños que fuimos y cómo lo fuimos viviendo nosotros de pequeños. Ahora hay una apertura mayor a estos temas, hay algo más de conocimiento. Sin embargo, en zonas más específicas o en algunos países, todavía no hay tanto acceso a esto, ¿ya? Bueno, yo fui un niño que fue criado por sus abuelos. Mis papás trabajaban mucho, mucho, mucho. Así que, nada, los niños lo vamos sintiendo distinto. Siempre se siente como ese vacío, como que algo falta, no lo sabemos explicar bien porque somos pequeños, eh, no entendemos muchas razones, solamente sabemos que a veces un abrazo no está, o el consejo de papá, o el abrazo de mamá. Mis papás llegaban a verme en la tarde, se iban. O sea, yo me quedaba de lunes a viernes con mis abuelos, mis papás en la tarde, tarde-noche, me pasaban a saludar y después se iban para la casa de ellos. Yo me quedaba con mis abuelos, que me quedaba cerca del colegio. Así que, bueno, mis abuelos son los que tuvieron toda esa misión, esa figura bonita del abrazo, la paciencia, la ternura, la dedicación. Fue un regalo enorme porque sin ellos, no sé, el panorama tal vez hubiese sido distinto. Eh, sí, eran súper cariñosos mi abuelo y súper disponibles. Cuando yo nazco, mi abuelo decide jubilarse anticipadamente, tenía los medios como para hacerlo y mi abuelita era dueña de casa, así que propicios para poder abocarse a esta misión. Bueno, siempre pasaban cosas, veía cosas. Siempre está ese miedo, se apagaba la luz, veía ojos suspendidos, veía sombras que pasaban. A veces me despertaba en la noche con sueños que parecían muy reales o con información que no entendía. No es fácil contárselo. Mis abuelos sí eran súper receptivos, escuchan, toman atención, pero a rato evadían también la conversación o eh, no se da la importancia. A mis papás menos, ellos eran mucho más rigurosos en eso. Así que se iba a venir que era una tontería o una burla o una risa. Así que eso me imagino que ocurre en muchas familias, en muchos hogares, y cuando un niño, insisto, que él puede comentar que ve cosas, vuelven como estas como palabras rápidas. Eso no existe, una tontera, es del diablo, como ya se lo había comentado. Son súper comunes esas frases. Bueno, todos esos niños
incluyéndome yo, aprendieron a callar durante mucho tiempo y vivir con ese miedo. Sí, es algo inexplicable. En la adultez a veces esos miedos también empiezan a aparecer y bueno, lo importante es cuando esto toma más fuerza en mí, cuando yo empiezo a creer con algo más. ¿Cómo toma esto fuerza? Cuando yo tenía 8 años, en ese momento nace mi hermano, solamente tengo uno, a mi papá le dio un cáncer. Y bueno, que uno como niño lo único que sabe es que se cuchichean, que hablan, que hay susto, que hay silencio, uno llega, se callan, mi papá va al médico, al hospital, uno va a verlo, no, no hay nada claro y está como esa incertidumbre, pero se siente esa energía. A veces los padres o la familia piensan que callando o silenciando o no contando es proteger, cuando en realidad esa incertidumbre a los niños los empieza a carcomer por dentro. Uno se pone ansioso, da miedo, etcétera, etcétera. Como yo ya tenía estas conversaciones internas profundas conmigo, le digo a Dios, mira, hagamos un trato. Quiero que sanes a mi papá o que no se muera. Y el compromiso mío es yo voy a conversar contigo todos los días. Voy a rezar, me voy a conectar y no te voy a soltar. Y bueno, la gran sorpresa, hasta el día de hoy mi papá está vivo. Mi papá, recuerdo que una vez llegó con las sondas, con los catéteres, con la bata del hospital se había arrancado, decidió no hacerse ni radioterapia, ni quimio, ni nada, dijo, a mí nadie me toca, y se fue a trabajar al día siguiente. Bueno, se le quitó, desapareció su cáncer. Así que siento que eso ha sido lo que siempre me ha dado una fe inquebrantable de que los milagros sí ocurren. Eh, bueno, quiero que comprendan que todos los niños son profundamente espirituales. Todos tienen conexiones internas que a veces desconocemos. Las dimensiones de los niños, sobre todo los que están naciendo ahora, vienen con una semilla o vienen muy despiertos. Tal vez antes, o tal vez antes los silenciábamos más y no éramos tan evidentes. Pero creo que ahora, yo como fonoaudiólogo y que trabajé tantos años en colegio, trabajé aproximadamente 23, 24 años, vi muchos niños con muchas capacidades diferentes. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Una charla como de sanación. ¿En qué les puede servir? Voy a hablar un poquito de la psicología moderna, de las constelaciones familiares, que nos explican con mucha claridad que dentro de cada uno de nosotros como adultos habita un niño interno que sigue esperando algo, que lo escuchen, que lo vean, que lo amen, que lo protejan, que lo contengan, que le digan cosas bonitas, no que le digan que es raro, que es intenso, que es sensible, no que lo etiqueten, sino más bien que hay una disponibilidad a escuchar, a mirar, a preguntar qué es lo que pasa. Ese niño interno nunca se ha ido de dentro de nosotros. Cada vez que vivimos una situación estresante en la infancia que no fue contenida, no fue abordada, no fue protegida, no pudimos llorar lo suficiente o expulsar nuestra rabia, en nuestra adultez, cada vez que vivimos una situación igual o similar o con indicadores muy sutiles, salta la forma en cómo uno responde cuando niño, con una reacción desproporcionada, con un miedo que congela, con deseos de enfrentar, con deseos de arrancar. Se nos desproporcionan algunas conductas, pero al fin y al cabo es como aprendió a responder cuando era niño. Joe Dispenza, que es doctor especialista en neurociencias, dice muy bien que el cuerpo tiene memoria y esa memoria emocional es la más poderosa que la razón adulta, porque como adultos podemos comprender que cómo estamos reaccionando
es desproporcionado, pero involuntariamente ya nuestro cuerpo está automatizado a responder de cierta forma. Las figuras de apego que un niño necesita, la psicología describe que un niño necesita siempre una referencia segura. Alguien que esté ahí, alguien que responda, alguien que contenga. No tiene que ser un adulto perfecto, no tiene que saberlo todo, simplemente tiene que estar presente. Presente es con mi presencia, atento y consciente a lo que me habla mi hijo y no estar esperando internamente que se calle y yo ya estoy pensando en otra cosa y doy respuestas automáticas, que es muy común. Cuando esta figura de presencia de los padres está presente, o de alguna figura de apego, lo ideal siempre que sea papá y mamá, el niño puede explorar el mundo de una forma más tranquila, puede tolerar el miedo, puede aprender, puede crecer. Cuando esa figura falta, el mundo, la vida se nos hace impredecible. En sí la vida ya pasa a ser una fuente de miedo. El sistema nervioso del niño queda alterado, siempre está en alerta en modo sobrevivencia y si no se trabaja puede durar décadas. Yo la mayoría de los consultantes que atiendo, yo diría que una edad que ya empiezan a acercarse a las terapias o al psicólogo, como 27, 30 años, como que ya sienten que hay algo que no anda bien dentro y bueno, y ahí tenemos una serie de heridas de nuestra infancia. Bueno, esta figura de apego, como yo ya se lo había comentado, habían sido mis abuelos, ¿ya? Ellos no podían reemplazar a mis padres, pero sí podían darme algo fundamental: presencia, calma y amor constante. Y eso fue suficiente para que yo pudiera sobrevivir emocionalmente en una infancia como todos, que nos pasan situaciones difíciles. Esto es algo que le quiero dejar muy claro a todos los padres y madres que estén escuchando, es que no tienen que ser perfectos. Eso no existe, pero sí pueden estar presentes. Y esa presencia es un aquí estoy, esa mirada, sí, te estoy viendo, dale, va a estar bien, de aquí no me voy a ir, ¿ya? Desde las constelaciones familiares, Bert Hellinger nos recuerda que el lugar más importante en la vida de un niño es su lugar en la familia. Cuando este lugar se ve amenazado, cuando el niño siente que no pertenece, que es una carga, que sus papás están ausentes o en guerra entre ellos, el niño hace algo que es puro amor, algo que es muy costoso. Él se sacrifica por el sistema familiar, o se hace muy pequeño o se hace enorme tomando responsabilidades que no le corresponden, o busca la manera de unir a sus padres como si fuera una agencia matrimonial. Bueno, mucho peso para un niño sostener eso. A la larga, después se transforman en adultos que quieren sostenerlo todo y ahí ya empiezan otros síntomas: dolores de espalda, la columna, se sienten indispensables, quieren controlarlo todo y finalmente empiezan a afectar los sistemas que empiezan a construir ellos después. Acá en Chile y en cualquier país, lo que vive un niño adentro cuando los papás pelean es una realidad muy común, muy común. El niño siempre termina estando en medio. Inclusive cuando se separan, siguen las discusiones y los niños van quedando al medio. No porque alguien los ponga ahí intencionalmente, pero en las situaciones en estrés, los adultos venimos con heridas de nuestro propio sistema y cuando tenemos que abordar posiblemente un conflicto con nuestra pareja, saltan las mismas formas o diferentes, modificadas a las que reaccionaban nuestros padres y ya veníamos rotos de la infancia y seguimos rompiendo a nuestros niños. Los niños son antenas de sus cuidadores. Captan perfectamente el ambiente emocional de los padres
cuando ya la cosa se pone tensa. Saben, aunque la mamá cuando esté sonriendo, cuando está depresiva. Saben que cuando el papá está en silencio o con la mirada perdida, ya saben que posiblemente hay un conflicto de dinero. A los niños no hay que contarle, o sea, sí hay que contarle, pero me refiero que no es necesario que alguien le cuente a un niño para que el niño se dé cuenta de que algo complejo está sucediendo. Y ese es como un miedo bastante silencioso, saber que el ambiente está tenso. ¿Qué es lo que hace el niño con eso? Es intentar regular ese miedo silencioso o los conflictos. ¿Cómo intentan regular el sistema para que esto no duela? Se enferman muchas veces para que sus papás estén al cuidado de él. Otros se portan mal para que la pelea sea contra ellos y no entre ellos. Otros se vuelven invisibles, perfectos, para no agregar más tensión ni complicaciones a lo que está ocurriendo. Muchas veces se les llama a los niños que son manipuladores, pero les digo que no es manipulación, es un amor incondicional y se le llama arcaico desde la psicología hacia sus padres, que van a hacer lo que sea para que ellos estén bien. Las constelaciones familiares nos muestran muy claro eso. La metodología de trabajo que yo les comentaba en otras charlas se evidencia inmediatamente cómo nos acostumbramos a cargar la depresión de nuestra madre o la rabia de nuestro padre o el abandono. Bueno, la terapia muchas veces nos acompaña y nos lleva a ese lugar. Ahí hay gran contenido emocional, hay harta soledad, hay harto miedo, hay harto dolor, hay harta ira. Principalmente de los 0 a los 12 años queda todo muy grabado, son edades cruciales. ¿Qué es lo que me parece urgente hablar? Es que hay niños que son diferentes, que ven cosas, que sienten demasiado, que tienen miedos intensos que no pueden explicar, que tienen amigos imaginarios, que saben cosas que no deberían saber, que tienen reacciones que no son proporcionales muchas veces. Donde yo lo he visto esto harto en los colegios son los niños que tienen neurodivergencia. Hay una sensibilidad bastante particular en ella y muchas veces reacciones desproporcionadas. ¿Cuáles son las respuestas más comunes para estos niños que tienen estas capacidades diferentes? Llevarlos inmediatamente al médico. ¿Por qué? Porque irrumpen o en el sistema familiar o en el sistema escolar y lo más fácil para calmarlos va a ser a veces la medicamentación. A veces los regañan firmemente para que se dejen de tonterías o los ignoran esperando que en algún momento se les pase. Ninguna de esas respuestas ve el niño, ninguna de esas formas de abordarlo sirve. Lo que el niño necesita o lo que yo necesité y lo que tuve en ese momento, les vuelvo a recalcar, es un adulto que afectuosamente y en presencia le diga, yo te creo. Eso ya es grande. Que alguien se sienta al lado tuyo, que no se asuste con lo que siente, que te ayude a ponerle nombre a lo que está viviendo, que le enseñe lo que está recibiendo, que no es una maldición, sino una capacidad. Antiguamente, en las tribus chamánicas, cuando un niño nacía con estas conductas, con estas visiones, era el siguiente chamán que iba a estar a cargo de su tribu y se les cuidaba, se les educaba, se les enseñaba y se les acompañaba desde un lugar bonito. Bueno, hay que explicarle a los niños que lo que está ocurriendo no es una enfermedad, no están locos, no son cosas del diablo, sino que es una forma de estar en el mundo que necesita acompañamiento y no corrección. Aún está esta vieja escuela que es muy dura a veces para corregir. Desde las neurociencias sabemos que el sistema nervioso de algunos niños es estructuralmente más sensible.
Hay un concepto de los niños orquídea, que en ambientes adversos se deprimen mucho y se apagan mucho, pero ese mismo niño, al ponerlo en un ambiente controlado, contenido, seguro y de amor, extraordinariamente florecen. El ambiente lo es todo, pero el ambiente, sigo insistiendo, son estas figuras de apego que nos miran bonito, que nos cuidan, que están disponibles, que se dan el tiempo. Bueno, ¿qué hacer si tu hijo tiene miedos o sensibilidades específicas? Lo primero es creerles. Ante todo, escuchen, aunque les parezca imposible. Lo primero, tienen que entender que el niño ya está complicado y el acercarse a los padres para contar esto que están sintiendo ya es difícil. Lo importante es que el adulto no se asuste o que no lo descarte. ¿Por qué? Porque si el adulto se asusta, el niño va a comprender que lo que está viviendo es un peligro y eso lo va a agravar. Y si el niño lo descarta, o sea, si el adulto descarta al niño y le dice, "Mm, sí, no, no te creo, o puede que sí, puede que no", el niño empieza a creer que es poco creíble, se vuelven inseguros. Segundo, no les transmitan su propio miedo. Los miedos se transfieren. Si un niño ve a su mamá con pena, el niño va a decir, yo como tú o yo por ti y yo voy a cargar tu pena. Si sienten el miedo, van a decir, ok, yo te ayudo a sostener tu miedo. ¿Por qué? Porque el niño no puede sostener una casa, alimento, trabajo, sino que sabe que los adultos tienen que hacerlo. Y por un programa biológico de sobrevivencia, los niños eligen cargar las heridas y los miedos de sus padres para que ellos puedan seguir adelante manteniendo la sobrevivencia básica de la familia. Así que, por favor, si hay miedo, si uno tiene miedo como adulto y como adulto responsable, hay que buscar apoyo con otra persona, con un terapeuta, con un psicólogo, pero tienen que aprender los adultos a transitar su propio miedo. Tercero, acompañen al niño a nombrar todo lo que sucede. Pregunten con calma, ¿cómo es lo que ves? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué crees tú que es? Dejen que el niño describa su experiencia sin interrumpirla, sin corregirla. Ese acto simple de escuchar sin juzgar ya es terapéutico para nuestros niños. La típica historia. Los niños se ponen traviesos y pueden generar accidentes en la casa, como echar aceite en el piso. Trampas, que los niños no son maldadosos. Pero la típica pregunta puede ser, no, es que el duende me dice, es que mi amigo me dice. Hay que siempre creerles y desde ahí, como adultos, acompañarlos. Cuarto, que es lo que le acabo de decir, busquen ayuda cuando lo necesiten. No hagan intentos aleatorios porque no tenemos todas las herramientas. Nos equivocamos, nos ponemos nerviosos, nos asustamos. Es importante que si nos entrenan como padres y acompañan a nuestro hijo y al sistema familiar, se siente diferente, se siente seguro, se siente la preocupación y podemos desarrollar algo que está ahí latente, un don, una sensibilidad bien particular, ¿ya? La idea no es que los niños apaguen estas sensibilidades, sino que al contrario es poder entrenarlas y desarrollarlas porque siempre esto va a estar al servicio de la humanidad. Bueno, deseo que esto que les compartí, tanto de mi historia, tanto de cómo ir acompañando al niño interno, les haya servido para ustedes, para sus hijos. Nos vemos en una siguiente entrevista.